Hola chicos y chicas, este vídeo que os traigo hoy tiene una inspiración muy especial. Pues el otro día, comiendo en casa de mi suegra, me dijo que si no me atrevía a hacer vídeos sobre arte, pues ella, además de gustarle, se dedica a ello tanto a nivel profesional como a nivel personal. Así que, reto aceptado y va por ti. Sin duda, la base del arte descansa sobre los hombros de los griegos, que aunque no fueron los inventores del arte, se les ha considerado como los grandes armonizadores, en otras palabras, los que le han dado lógica y lo han puesto al servicio de la humanidad durante miles de años. Los griegos entendían el arte como una manifestación del ser humano y un reflejo de su perfección. Por tanto, buscaban que hubiese armonía y proporción y elegancia. Las personas que observaran una obra de arte debían ver estos elementos y se entendía que estas tres cualidades otorgaban la belleza, sin la cual era posible concebir ninguna obra de arte. En primer lugar, conviene que recordemos que los griegos ponen en práctica el arte en espacios públicos y privados, y gracias al comercio y a los contactos culturales favorecidos por un idioma y una cultura común, a la que llamamos muy bien el helenismo, que se expandió por las polis griegas, fue muy fácil llevar a cabo un arte con características y rasgos comunes extendidos por todo el mundo heleno. En el vídeo sobre los conceptos que encontraréis en mi canal tenemos definidos los conceptos como el de polis, que de forma breve os diré que son las ciudades griegas compuestas por sus territorios, sus edificios, sus recursos y sus habitantes. Vamos a hablar de las tres disciplinas artísticas principales: la arquitectura, la pintura y la escultura. En este vídeo nos centraremos en la arquitectura. En el próximo hablaremos de la pintura y la escultura. En este sentido, las polis desarrollarán espacios relacionados con el poder, como palacios para su aristócrata o plazas para su asamblea, como pasa en la democracia ateniense, que se llamaban las ágoras. A estas plazas digo, y que son el reflejo de una arquitectura que deja de ser azarosa, condicionada por construir de forma desordenada y donde se podía, hacia una arquitectura mucho más planificada, con espacios públicos y orden urbanístico que suelen ir acompañados de la prosperidad ciudadana, es decir, de la prosperidad de la economía, pues se invierte en arte si hay dinero. La ciudad de Atenas es uno de los grandes ejemplos de ello. Esta ciudad se desarrolla en la cima de una montaña que estará rodeada por una muralla, es decir, fortificada, para resistir los ataques, y a la que conocemos con el nombre de la Acrópolis. Pues sí, un nuevo concepto que añadir a nuestro glosario de términos con el que empezamos el tema, Acrópolis, que quiere decir ciudad fortificada. La evolución de su población, creciendo gracias a su prosperidad, hará que esa Acrópolis quede poco a poco vaciada, es decir, la gente abandonaba la Acrópolis. Esto se refleja primero ocupando las partes bajas de la montaña en la que se funda Atenas. El exceso de población hace que sea imposible vivir en la Acrópolis, además de que la gente que prospera económicamente busca otras viviendas más grandes, y dentro de la Acrópolis ya no hay espacio, por tanto la abandonan para construir estas viviendas. Este abandono, unido al desarrollo de la democracia, que prácticamente exigía construir espacios públicos, favorecerá el desarrollo de la arquitectura, tanto de edificios como de espacios urbanos, es decir, espacios dentro de la ciudad y organización de los mismos en calles regulares de medidas similares sin apenas recodos, tal y como muestro en este mapa de la ciudad de Mileto. Era necesario construir edificios relacionados con lo público, como por ejemplo templos, y fruto de eso tendremos que los propios arquitectos y artistas desarrollarán un código para que los edificios fueran bellos. En otras palabras, le pusieron lógica al arte. De esta manera surgieron los órdenes clásicos. Esa lógica al arte nos muestra
una idea fundamental, que es la de construir edificios que cumplieran con la belleza que exigían los griegos: proporción, armonía y elegancia, huyendo de la colosalidad de Egipto y de Oriente. Esta idea se basaba en edificios donde la geometría fuese la base, con una arquitectura adintelada. ¿Qué quiere decir esto de adintelada? Pues que hubiese elementos verticales que sujeten otros horizontales. Columnas, que son el elemento vertical, sobre los que descansan dinteles, que son el elemento horizontal. De ahí la arquitectura adintelada. Algo así como lo que os muestro aquí. Lo vertical son las columnas, lo horizontal los dinteles. Los órdenes clásicos son tres y se distinguen por el tipo de columna fundamentalmente. La columna, antes de nada vamos a ver sus partes. Se compone de tres elementos: capitel, fuste y basamento. El tipo de capitel nos dirá qué tipo de orden es, pero antes de entrar en esto, ¿qué implica para un arquitecto esta idea? Si tú vas a construir un templo y se elegía el orden dórico, tenías que hacer el templo utilizando los elementos que establecía el orden. El tipo de capitel, la columna, la decoración. Debías respetar esto, pues era una norma lógica para poder construir un edificio en condiciones que cumpliera con las tres ideas de proporción, armonía y belleza. Y elegancia, perdón. El arquitecto tenía, por así decirlo, unas normas, y él podía dar su toque jugando con las medidas de los espacios. Únicamente. Los tres órdenes son el dórico, el jónico y el corintio. El dórico tiene un capitel sencillo, que buscaba la belleza a través de la sencillez. El Partenón de Atenas es el edificio más importante de la Acrópolis y está construido precisamente con este orden. A pesar de ser sencillo, dotaba de gran elegancia a la obra. Por otro lado, el orden jónico, su capitel era más elaborado y recargado, con estas volutas en forma de espiral que le otorgan elegancia. Cuentan que en Jonia, lugar donde surge este orden, hacían los capiteles de esta forma, porque las mujeres de allí tenían esos rizos en los cabellos. Una versión sin duda muy bonita del origen del capitel jónico. Y finalmente tenemos el orden corintio, que se adorna con unas hojas de acanto, emulando la vida de las plantas, como si la columna fuese un ser vivo. Los templos son sin duda el edificio más conocido dentro de la arquitectura, y además el más representativo. Están compuestos por varias salas, y cada una de ellas tiene su función. Aquí tenéis el ejemplo de uno, donde podemos ver perfectamente sus partes. Estaba generalmente elevado por un podium, donde se colocaban los basamentos de las columnas. A esta puerta se accedía mediante una pequeña escalera o rampa. Una vez subida, se accedía al pronaos, que era un vestíbulo que había a la entrada. Luego estaba el naos, que era donde se encontraba la escultura de la divinidad, reservado generalmente para los sacerdotes, en el que los mortales no podían pasar, pues se entendía que la divinidad vivía allí y cualquiera no podía entrar en su casa. Y finalmente había una sala tras el naos que era el opistodomos, donde se guardaba el tesoro y las ofrendas del templo. Los templos tenían tesoro, sí, pues había veces que las ofrendas se hacían en metales preciosos o incluso monedas, y los sacerdotes utilizaban ese dinero para arreglar el templo. Hubo otros edificios, además de los templos, como los estadios, para hacer las competiciones atléticas, los odeones para las representaciones musicales, y los teatros para realizar uno de los grandes inventos griegos, las representaciones teatrales. Con esto terminamos el primero de los dos puntos de arte. Espero que este vídeo te haya gustado. Si quieres ver otros vídeos, pincha en el banner con mi logo y suscríbete a mi canal El Heraldo de Clio. ¡Adiós!